estamos muy felices, muy honrados con mi esposo de estar acá el día de hoy. Acabamos de conocer a los pastores, pero no necesitas mucho tiempo para saber que son un hombre y una mujer de Dios. No necesitas mucho tiempo para reconocer lo que Dios está haciendo a través de sus vidas. Así que, pastores, gracias. Entendemos la responsabilidad que es pararse en un altar, lo entiendo. Así como ustedes, nosotros no invitamos a todo el mundo, porque predicar hasta un loro, eso no es tan difícil. Vivir lo que predicas, esos son otros 5 pesos, como decimos en Colombia. Así que entiendo perfectamente y espero poder estar a la altura de, por lo menos espiritual, porque natural sí estoy grave, pero a la altura espiritual de lo que esta iglesia merece. Y yo creo que tengo una palabra de parte del Señor para ustedes en el día de hoy. ¿Qué les parece si empezamos? Pues ya adoramos, qué linda la alabanza. O sea, nos llevaron rapidito a la presencia del Señor. No, de verdad, qué gloriosos ustedes. Qué tan importante es la alabanza. Para mí, ellos son los profetas de una casa. Ellos todo el tiempo, ustedes se dan cuenta que es el único momento en que todos estamos haciendo lo mismo al mismo tiempo. Es el único momento que todos estamos diciendo las mismas palabras, teniendo la misma actitud. Por eso es pero tan importante lo que es este tiempo de alabanza y adoración. Así que muchas gracias, chicos. No sé dónde, creo que por aquí los veo, ¿verdad? Muchas gracias y espero que ahorita al final me puedan acompañar. ¿Qué les parece si adoramos al Señor? Y yo me voy a tomar el atrevimiento, pastores, de pedirle a una discípula mía que está aquí, Lauri, ven acá. Yo la veo y cuando veo hijos por otro lado digo, gracias Dios que están haciendo tu voluntad. Vente, corazón. ¿Algún pianista que nos pueda acompañar un ratito, porfis? Gracias, Señor. Quédate sentadito o paradito, como quieras. ¿Qué cantamos, Lauri? Tú que me conoces, te voy a decir de qué voy a predicar. Gracias, Señor. Mientras Lauri piensa 2 segundos. Hoy quiero hablarles acerca de un tema que he empezado a vivir en mi vida más que nunca. Porque a medida que uno avanza en el Señor, las cosas se ponen más tensas. Estamos viviendo en un tiempo que es peligroso y a la vez glorioso. Porque en la Biblia dice que en los últimos tiempos, Pedro dijo que viviríamos tiempos peligrosos. Pero Joel dijo que viviríamos tiempos gloriosos. Entonces uno se pregunta, ¿quién está mintiendo? Y la respuesta es, ninguno de los dos. Es de acuerdo a la intimidad que tú tengas con el Espíritu Santo, que vas a poder vivir o tiempos muy gloriosos o tiempos muy peligrosos. No sé si mi enseñanza es súper profunda. Lo que sí sé es que es especial. No me gusta predicar algo que no vivo, porque cuando predico algo que no vivo o se predica algo que uno no está viviendo, uno está dando información. Pero cuando predicamos lo que vivimos, además de la información que estamos dando, hay una impartición del Espíritu Santo de Dios. Y en el día de hoy quiero hablarte acerca de una de las formas más sencillas y a la vez más profundas de poder caminar en el Espíritu. Cuando nosotros hablamos de caminar en el Espíritu, mucha gente piensa que es como ir saltando de nube en nube y diciéndole a la gente que no lo toque a uno. Pero caminar en el Espíritu no tiene que ver nada con caminar de nube en nube, sino tiene que ver con
los pies puestos en la tierra y la mirada puesta en el cielo. Y quiero hablarte, me avisas, Lauri, cuando estemos listos. ¿Estamos listos? En un minuto. Tú me avisas. Y quiero hablarte acerca del poder de orar en lenguas. ¿Cuántos de ustedes hablan en lenguas? Quiero ver su mano. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes no hablan en otras lenguas? Sin pena, porque hoy todo el mundo va a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes no hablan en otras lenguas? Pues estoy en el lugar correcto, porque si Dios me trajo hoy aquí, no fue a pasear, ni a irme de compras con la pastora que batimos el récord, ¿sí o no, pastora? O sea, hicimos compras en 12 minutos menos, campeonas. O sea, yo me imaginaba como esos concursos donde le dicen a uno, coja un carrito y tiene 5 minutos para llenar ese carrito. Así hicimos hoy con la pastora. Corrimos rápido, ella súper rápida y yo también, y nos rindió. Nos faltaron unos 2 lugares, pero nos rindió. Así que esta es una de las armas más poderosas que el Señor nos dio. Orar en el Espíritu, orar en lenguas, nos ayuda a entrar en otra dimensión de una manera rápida. Yo quiero que tú entiendas que orar en lenguas es un regalo dado por Dios para todo el cuerpo de Cristo. No es únicamente para los apóstoles, para los pastores, para los profetas, es para absolutamente todo el cuerpo de Cristo. Y hoy vamos a aprender el poder que tiene el orar en otras lenguas. Se abren portales espirituales cuando oramos en lenguas. Hay una dimensión diferente a la que nos adentramos cuando oramos en otras lenguas. Y el Señor nos quiere caminando en el Espíritu. Esta no es una época, mis amados hermanos, donde nos damos el lujo de caminar en la carne. Esta no es una época ni un tiempo donde nos damos el lujo de caminar sin intimidad con el Espíritu Santo. Esta es una época en que debemos aprender a conocer y a tener comunión con el Espíritu Santo para todo. No podemos limitar nuestra comunión con el Espíritu Santo únicamente a los encuentros o a los retiros o a la iglesia. Lo que yo creo que Dios quiere que pase es que haya un gran avivamiento, no solamente en las iglesias, pero haya un gran avivamiento en las casas. Porque desafortunadamente hemos vivido tiempos gloriosos de iglesias, pero cuando vamos a las casas no sabemos cómo mantener ese avivamiento y resulta que vivimos más tiempo en la casa que en la iglesia. Por lo tanto, necesitamos aprender a tener encendido nuestra llama, avivado el don que el Señor nos ha dado. Quiero que cierres tus ojitos y te pongas la mano en el corazón y le digas al Señor: Señor, prepárame para lo que tienes para mí. Prepárame para lo que tienes para mí. Te lo pido, Señor. Habla mi vida, toca mi vida, llena mi vida. Te lo pido, Padre.
ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro fuera de ti. Oh Señor, si te tengo y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro fuera de ti, nada deseo, Señor, y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi fuera de ti, nada deseo. Si te tengo, Dios, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, fuera de ti, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo aquí, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado. Fuera de ti, nada deseo. Oh, si te tengo y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Dios le había dado la instrucción a Josué para conquistar la tierra prometida. En Josué capítulo 1, versículos del 3 al 4, dice lo siguiente: te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Y miren lo que dijo el Señor: desde el desierto del Negev al sur hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Dice el Señor: desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el Mediterráneo, haciendo una cruz perfecta. El Antiguo Testamento es la sombra de lo que se verá o de lo que veríamos en el Nuevo Testamento. Y hoy día nosotros poseemos las bendiciones de Dios a través de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo pagó un precio y Cristo nos redimió. Y cuando nosotros queremos reclamar una bendición, simplemente miramos a la cruz del Calvario. Hoy día poseemos a través de esa cruz. Y una de las formas más prácticas de poseer lo ganado es orando en el Espíritu. ¿Sabes que la salvación te pertenece? Y la salvación le pertenece a todo el mundo, pero no todo el mundo es salvo. ¿Sabes que la sanidad nos pertenece, pero aún hay gente enfermando? ¿Sabes que la prosperidad nos pertenece, pero hay gente que no vive la plenitud de la bendición financiera? Porque no han aprendido a entrar en la dimensión del Espíritu. Y una de las mejores formas de reclamar lo que Dios te ha dado es orando en otras lenguas. Déjame leerte 2 escrituras y te voy a hablar de 4 cosas que nos ayudan, que nos impactan cuando oramos en otras lenguas. Isaías capítulo 59, versículos 19 al 21. Dice: en el occidente la gente
respetará el nombre del Señor, en el oriente lo glorificará, pues Él vendrá como una tempestuosa marea, impulsado por el aliento del Señor. El Redentor vendrá a Jerusalén para rescatar en Israel a los que se hayan apartado de sus pecados, dice el Señor. Y este es el versículo 21 que quiero que le prestes atención. Y este es mi pacto con ellos, dice el Señor. Mi espíritu no los dejará, ni tampoco estas palabras que les he dado. ¿A qué se refiere? A orar en otras lenguas. Estarán en sus labios y en los labios de sus hijos y de los hijos de sus hijos para siempre. Yo, el Señor, he hablado. Y quiero volver a leer este último versículo. Este es mi pacto, dice el Señor. Hoy te lo está repitiendo el Señor. Este es mi pacto que hice contigo. Este es mi pacto que hice con tu casa. Este es mi pacto que hice. Mi espíritu no te dejará. Mi espíritu no dejará tu casa. Mi espíritu no dejará tus generaciones. Mi espíritu, te dice el Señor, no dejará a tus hijos. Pero tampoco las palabras que les he dado. Una de las formas de asegurarnos que el avivamiento se traslade de generación en generación, una de las formas de asegurarnos de que el Espíritu siempre sea real, no solamente en mi vida, sino en mis hijos, en mis nietos, en mis bisnietos, es aprendiendo a que sus palabras nunca se aparten de nuestra boca. Las palabras del Espíritu, el lenguaje del Espíritu, orar en el Espíritu. Y dice que deben estar en nuestros labios, pero no solamente en nuestros labios, sino en los labios de nuestros hijos. Y no solamente en los labios de nuestros hijos, sino en los labios de los hijos de nuestros hijos. Y yo hoy te puedo dar testimonio de eso. A la edad de 6 años yo recibí a Jesús en mi corazón. Yo voy a cumplir en octubre 52 años. Y mi mamá no era pastora. Mis papás no eran pastores cuando se convirtieron. Mi papá es un médico de profesión, ya no la ejerce, ya es un señor de casi 80 años. Mi mamá también. Pero cuando ellos se convirtieron y se entregaron al Señor, mi mamá me llevaba a todas las reuniones de avivamiento, porque a mí me tocó vivir el avivamiento de la iglesia católica. Ahí fue donde mi mamá se convirtió, la carismática. Y mi mamá me llevaba a los ayunos, a las vigilias, a los grupos de oración. Y yo tenía 6 años, y aparentemente uno de 6 años no presta mucha atención, pero el espíritu está alerta. Y a los 6 años fui bautizada en el Espíritu y empecé a orar en otras lenguas. Y desde entonces he orado en lenguas. Mi mamá me enseñó. Mi mamá se aseguró que las lenguas no solamente estuvieran en su boca, sino en mi boca. Pero ahora yo te digo que nos hemos asegurado de que el lenguaje del Espíritu no solamente esté en mis labios, sino en mis hijos. Yo tengo 2 hijos, varones, casados los dos. Los 2 son pastores de nuestra congregación. Y los 2 están llenos del Espíritu Santo y hablan en otras lenguas. Pero lo más impresionante es ver a mis nietos, es ver a Belén, mi nieta de 3 años y medio, ya con el deseo de que las palabras del Espíritu no se aparten de su boca, porque es lo único que nos va a garantizar un avivamiento. Es lo único que va a perpetuar un avivamiento, la llenura del Espíritu Santo en cada miembro de la familia y de la casa. ¿Cuáles son los beneficios? Dices tú, pero ¿de qué me sirve orar en otras lenguas? Bueno, número 1, se revelan misterios. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 2 dice: pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle
hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. Cuando nosotros oramos en lenguas y empezamos a leer la Biblia, es como si los versículos nos saltaran. Es que hay como una mayor revelación. Pues claro, estás teniendo comunión con quien inspiró la Biblia. ¿Tú me estás prestando atención? Quien inspiró la Biblia fue el Espíritu Santo. Y cuando tú tienes comunión con Él, pues claro que Él te va a mostrar, pues claro que Él te va a revelar, pues claro que Él te va a enseñar. Quiero que pienses en algo. De todas las cosas que Dios nos pudo haber dado el día de Pentecostés, porque los mandó a quedarse quietos. Antes de subir al cielo, después de resucitar Jesús, les dio la comisión de ir y predicar el evangelio, ¿sí o no? Y de hacer discípulos. Pero les dijo, pero no lo hagan hasta que reciban lo que tengo para ustedes. Quédense en Jerusalén. Y 120 personas, incluida su mamá, se quedaron en lo que nosotros conocemos como el aposento alto, una casa que tiene un lugar alto, y ahí se quedaron ellos esperando saber qué, porque no sabían qué era lo que iban a recibir. Pero Jesús fue claro y les dijo, sin eso no pueden hacer absolutamente nada. Y de todas las cosas que Dios nos hubiera podido dar el día de Pentecostés, nos dio la llenura del Espíritu con la evidencia de hablar en otras lenguas. Eso me deja saber a mí que es importante, porque nos pudo haber dado cualquier otra cosa, pero nos dio el regalo de orar en otras lenguas. Número 2, nos fortalece. Primera de Corintios 14:4 dice: la persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma. ¿Pero de qué persona está hablando? De todo nuestro ser. Porque la persona, nosotros, estamos conformados por 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Así que cuando dice que el que habla en lenguas se fortalece a sí mismo, quiere decir que se le fortalece el espíritu, se le fortalece el alma y se le fortalece el cuerpo. Quiero que entiendas que orar en lenguas le hace bien a todo tu ser. Por supuesto, Dios empieza por dentro, de adentro hacia afuera. Mi espíritu, el espíritu humano, se vuelve más vivo. El espíritu humano está más despierto porque está conectado constantemente con Dios. El espíritu humano empieza a percibir, a recibir, a entender, a aclarársele cosas que antes no eran tan claras. Pero también tu alma, tu mente, tus emociones, tus recuerdos empiezan a ser sanados cuando oras en el espíritu. Tu mente se vuelve más sharp, más rápida. Se le quita como esa niebla que tiene. Un neurocirujano no cristiano hizo una prueba a un cristiano y le colocó unos electrodos y le pidió que orara en lenguas, porque él quería saber lo que pasaba en el cerebro de una persona cuando se oraba en otras lenguas. Y él creía que el cerebro quedaba como en neutro, como que la persona no estaba pensando en absolutamente nada porque no lo estaba entendiendo. Para su sorpresa,
cuando le colocó los electrodos y colocó el monitor y el cristiano empezó a orar en otras lenguas, se dio cuenta que partes del cerebro que nunca se activaban con otras cosas, se activaban cuando se oraba en lenguas. Y entonces entendió que cuando la persona oraba en lenguas, la mente se ponía alerta y era menos propensa a enfermedades como Alzheimer o demencia. Dime si Dios no es bueno. Es que no solamente le hace bien a tu espíritu, a tu alma, a tu mente, a tus recuerdos. La gente que dice, no, que yo tuve un trauma y nada que lo supera, yo le invito a que ore en lenguas. Algo le pasa a tu mente, algo le pasa a tus recuerdos y a tus emociones cuando constantemente estás orando en lenguas. Tu mente se pone alerta, se le va la niebla, empieza a tener claridad en los pensamientos, pero también en el cuerpo. Hay un efecto tranquilizante en tus sentimientos cuando estás orando en lenguas. Empiezas a calmarte. Y cuando empiezas a calmarte, hay descanso y relajación. Y cuando hay descanso y relajación, tu cuerpo empieza a restaurarse. Los médicos tienen por cierto que muchísimas de las enfermedades hoy día son el resultado del estrés, el cansancio y la inflamación del cuerpo. Producto de una mente preocupada, producto de una mente agobiada. Pero cuando el Señor nos dice que oremos en lenguas, nos está invitando a entrar a un lugar de reposo y a un lugar de descanso. Yo conozco gente que se va de vacaciones a lugares hermosos, paradisíacos, y llegan más cansados que cuando se fueron. Porque el descanso no es de afuera hacia adentro, el descanso es de adentro hacia afuera. Tú te puedes ir al lugar que tú quieras, pero si tu espíritu no está conectado con Dios, si tu mente no entra en orden divino, tú no vas a descansar. Por el contrario, puede que no vayas a ningún lado y te quedes en tu casa y ores en lenguas, y cuando termines de orar en lenguas te vas a sentir rejuvenecido, recargado, avivado. La sensación de tristeza, de desesperanza se va a ir dentro de ti. Algunos me están mirando como, esto está muy bueno para ser verdad. Es verdad. Es verdad lo que te estoy hablando. Está en la palabra de Dios. Dios quiere que entres y que tengas una intimidad y una comunión. Y una de las formas más fáciles es orando en lenguas. Yo recuerdo uno de los eventos más dolorosos que yo he tenido que vivir en mi vida. 1 de enero del 2019. Mi hijo Miguel Esteban, mi hijo mayor, fue atacado brutalmente. Lo dejaron tirado en una calle, perdió el conocimiento. Cuando yo llegué a la ambulancia, él no sabía quién era yo. Cuando lo llevamos al hospital, él se miraba la mano, tenía el anillo de casado, se acababa de casar hacía unos meses atrás, agosto, y él decía, ¿por qué tengo esto? ¿Quién es ella? No sabía quién era su esposa. Y yo lo único que podía hacer en ese hospital era orar en lenguas y orar en lenguas y confiar y declarar las promesas que Dios había dado para mi hijo. Pero lo veía tendido en una camilla, ensangrentado y con un reporte médico que no era alentador. Y yo recuerdo cuando el doctor llama a mi esposo y nos dicen, papitos, vengan aquí que les voy a explicar algo.
Y yo gritaba y decía, yo no voy a entrar. A mí no me van a decir nada. Yo no quiero oír ningún reporte. Y yo solo oraba en lenguas, y oraba en lenguas, y oraba en lenguas, y oraba en lenguas. Y caminaba por esas urgencias y oraba en el Espíritu. Y ahora pienso qué hubiera sido de mí donde yo no hubiera tenido ese regalo. Yo me hubiera muerto. Y después el doctor salió y nos dijo, estamos en una situación muy delicada y muy grave. Las próximas 72 horas son definitivas. Pero estábamos en una pequeña población. Los colombianos me entienden, Girardot. ¿Ok? Los colombianos me entienden. Una población que no tenía, el hospital no tenía los recursos ni los medios para atender la gravedad de lo que tenía mi hijo. Así que mi esposo dijo, me lo llevo para Bogotá, a la capital. Y el doctor dijo, no se lo puede llevar porque puede pasar algo fatal. Pero el Espíritu Santo le dijo, hazlo. Y tomamos una ambulancia un 1 de enero en un pueblo de Colombia, que es un milagro que haya una ambulancia. Cuando íbamos de camino, llorando en lenguas, mi esposo se fue adelante, yo me fui atrás con Miguel Esteban, y yo le golpeé por la ventanita y le dije, ay, por favor, apague el aire acondicionado, está haciendo mucho frío. Y él me dijo, no, no es el aire acondicionado, estaba rota la ambulancia. Se le metía todo el frío por debajo. Así más o menos era la condición del hospital. Pero llegamos a esa clínica y a ese lugar, en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y lo único que yo podía seguir haciendo era orando y orando y orando en lenguas, fortaleciéndome a mí misma, porque sabía que lo que venían eran días donde mi espíritu, mi alma y mi cuerpo necesitaban estar fortalecidos para poder pasar la prueba. Pues para la gloria de Dios hoy te puedo decir, pasamos la prueba. Que si fue fácil, pero claro que no, ninguna prueba es fácil. Pero fue más fácil con la llenura del Espíritu Santo. Por eso hoy te digo, y por eso es que hoy te insisto en la necesidad que tienes de ser lleno del Espíritu Santo. Porque tú no puedes seguir enfrentando la vida en tus emociones y en tu carne. Tú tienes que hacerlo en el Espíritu. Tienes que fortalecerte. Amén. Número 3. Orar en lenguas nos ayuda a mantener nuestra carne en sumisión. ¿Qué dice Romanos capítulo 7, versículos del 4 al 5? Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Para mí, mantener la carne en sumisión es como cuando uno va a una, ¿cómo le dicen aquí? Piscina, alberca, piscina, y tiene una de estas bolas, pelotas de piscinas que las metes debajo del agua. Esa es la carne, pero medio la sueltas y sale disparada esa pelota. ¿Han jugado a eso alguna vez en la alberca, en la piscina? La palabra de Dios dice que nosotros estamos muertos a la ley. La ley no puede transformar el corazón. Ahora, el problema no es de la ley, el problema es del corazón. Pero hoy yo te quiero decir, deja de luchar en tu carne con las tendencias del viejo hombre que está muerto. La palabra de Dios dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Nuestro espíritu es nacido de nuevo, y la verdadera liberación es perder el deseo de pecar. Pero la única forma que pierdes el deseo de pecar
es cuando estás lleno del Espíritu Santo. Porque dos cosas no pueden ocupar el mismo lugar. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú te vacías del pecado. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú te vacías de las ganas de mentir. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú te vacías de las ganas de pecar. Entonces ya no es el tema de no quiero pecar, no quiero pecar, no quiero pecar, no quiero pecar, sino el tema es no me provoca pecar. No le encuentro gusto a pecar. No quiero pecar. ¿Qué creen que es más poderoso? Estar luchando por no quiero, pero si quiero, no quiero, pero lo miro, no quiero. O pasar por enfrente y decir no me provoca. Esa es la verdadera liberación. Y solo se pierde el deseo del pecado con la llenura del Espíritu Santo. No es una modificación de la conducta, es caminar en el Espíritu. Cuando Dios le dijo a Moisés, posee tu tierra prometida, camínala. Todo lugar que pisares, y le dijo, será tuyo. Y hoy el Señor te dice exactamente lo mismo. Tienes promesas que poseer. Tienes profecías que no se han cumplido. Tienes palabra que Dios ha soltado sobre tu vida. Pero tienes que conquistar lo que ya te regalaron. Conquistar lo conquistado. ¿Y cómo lo haces? Caminando en el Espíritu. Orando en el Espíritu, intercediendo en el Espíritu, declarando la palabra de Dios sobre tu vida. Cuando oras en el Espíritu, fortaleces tu fe. Cuando oras en el Espíritu, fortaleces tu intimidad con Dios. Dije todo esto para llegar a este punto. Orar en el Espíritu, orar en otras lenguas, es un arma nueva. Si me puedes colocar 1 Corintios 14:14, por favor. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora. Aunque yo no entienda lo que diga. Pero si oro en lenguas, ¿qué pasa? Mi espíritu ora. Ahora vamos a Romanos 8:26. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse en palabras. Pregunta: ¿para qué pierdes tanto el tiempo orando en español? O sea, a la final ni sabe uno cómo orar. Lo mejor, lo más directo, lo más espiritual, la oración perfecta es orar en el Espíritu, porque aunque tú no lo entiendas, estás haciendo la oración perfecta. Estás orando la perfecta voluntad de Dios, además de que tienes intimidad con el Espíritu Santo. Pero aparte de todo, orar en lenguas es un arma de guerra que Dios nos dio. Leamos Isaías capítulo 41, versículos 15 al 16. Mira lo que dice. Pilas pues, serás un nuevo instrumento para trillar, con muchos dientes afilados. Despedazarás a tus enemigos, convirtiendo a los montes en paja. Los lanzarás al aire y el viento se los llevará. Un remolino los esparcirá. Entonces te alegrarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel. Una nueva arma nos ha entregado el Señor. Es un arma que convierte en polvo las montañas. Es un arma que destroza a los enemigos. Es un arma que pulveriza las montañas.
es un arma de doble filo. Es un arma que rompe la tierra alrededor. La Biblia dice que ahí en Isaías dice que estaremos frente a montañas. Pero con esta nueva arma, con dientes, vamos a trillar. Vamos a hacer huecos. Vamos a cavar alrededor de la montaña. Y vamos a atravesar esa montaña. Pero no la vamos a atravesar subiendo y bajando. Va a quedar pulverizada delante de nuestros ojos. Amén. Así tal cual como los israelitas vieron caer las murallas de Jericó. Así tal cual, cuando tú oras en el Espíritu, cuando tú declaras en el Espíritu, cuando tú te conviertes en un intercesor de tu casa, cuando tú dejas de estarle pidiendo a todo el mundo que ore por ti y tú eres el que ora, tú eres el que clama, tú eres el que se levanta muy de madrugada y se acuesta muy tarde, orando en el Espíritu, caminando en tu casa, caminando por los cuartos de tus hijos, rodeando ese lugar que Dios te ha entregado, teniendo comunión con el Espíritu Santo. Cada vez que oras en el Espíritu, es como si los ángeles estuvieran cavando la tierra alrededor de la montaña. Y cuando menos te des cuenta, esa montaña se pulveriza delante de tus ojos. Y esa respuesta la obtienes en el nombre de Jesús. Hay que dejar de perder el tiempo. Hace unos meses atrás me levanté y el primer pensamiento que vino a mí fue el versículo que dice: aprovecha el tiempo porque los días son malos. Aprovecha el tiempo porque los días son malos. Perdemos mucho tiempo quejándonos. Perdemos mucho tiempo hablando tonterías. Perdemos mucho tiempo cuando debemos estar conquistando lo que Dios nos ha prometido. Un día yo iba en un ascensor, en un elevador. Íbamos a un piso bien alto. Y yo me subí y en el elevador, yo iba con Sofi, mi asistente, y en el elevador había varios hombres. Y nosotros íbamos a un piso alto y ellos también iban a un piso alto. Y estaban hablando pero mal, groserías, vulgaridades, hablaban cosas horribles. Y yo ya estaba desesperada, ya mis oídos me molestaban. Y ya íbamos como piso 2, piso 3, piso 4, como al piso 10. Me faltaban todavía como 15 pisos. Al piso 10 yo dije: a la 1, a las 2 y a las 3. Y empecé: Shombrocose tema la. Y los hombres me miraban. Y yo dije: me los aguanté 10 pisos, ahora ustedes se aguantan el resto. Shopra casata mangorolo sotoma. Y Sofía empezó a orar. Y Rakamasha. Y los hombres eran así. Y cuando llegamos dije: hasta luego. No. Porque nosotros somos los que nos tenemos que aguantar las vulgaridades, las malas palabras, las malas conversaciones. Es tiempo de que de tu boca salga el lenguaje del Espíritu. Yo no me avergüenzo del Evangelio, ni me avergüenzo de los regalos que mi Padre Celestial me ha entregado. El sábado pasado le estaba comentando al pastor: a mi madre la reemplazaron una cadera. Mi madre es una mujer de casi 80 años. Y le reemplazaron su cadera y estábamos en la sala de espera mientras la operaban. Y habían varias personas de nuestra iglesia, unos intercesores. En total habíamos como 20 personas ahí esperando. Y más personas, familiares de otros
enfermos y de otras personas que estaban en cirugía. Y empezamos a adorar y de pronto vino un espíritu de profecía. Y yo miré y dije, no estamos en la iglesia, no hay alabanza, pero no podemos callarnos cuando el Espíritu Santo viene. Y yo dije, ya está. Y empecé a orar en lenguas. Había un ruido en esa sala, pero cuando yo empecé a orar en lenguas y empecé a profetizar sobre varias personas de las nuestras que estaban ahí, todas las demás personas que estaban quedaron calladas mirándonos. Y yo dije, ¿usted también lo quiere? ¿Usted también lo quiere? Levanta sus manos. Entendí que las lenguas son evangelísticas. No sé si por susto o porque en verdad sintieron algo, pero la gente, sí, no tengo ni idea qué fue, pero querían lo mismo que nosotros teníamos. Yo te invito a que dejes de perder el tiempo. Yo te invito a que dejes de renegar y de usar tu lengua como arma de destrucción, como arma de muerte. La vida y la muerte, la bendición y la maldición, la prosperidad o la pobreza, la salud o la enfermedad están en tu boca. Deja de estar hablando lo que no tienes que hablar y empieza a orar en lenguas. El apóstol Pablo dijo, yo me alegro que oro más en lenguas que todos ustedes. Y en otra porción dice, quisiera que ustedes también oraran en lenguas. Es un regalo para todas las personas. Cada vez que oramos en lenguas, nos estamos llenando, rellenando del Espíritu Santo de Dios. Y aprenderemos a vivir vidas victoriosas. Y aprenderemos a tener una comunión íntima con el Espíritu Santo, que se ha vuelto algo tan místico a veces, que si le digo, que si no le digo, que si es una paloma. Yo un día le dije, mira Espíritu Santo, ya yo no sé qué más decirte, porque me levantaba y lo buscaba y ya yo no sabía qué más decirte. Y él mismo me dijo, ora, habla conmigo. Y yo dije, pues en tu lenguaje, para que me entiendas. Y ha sido lo mejor. Ahí no hay pierde. A veces se interpreta lo que se dice, a veces no. ¿Qué importa? Él entiende, Dios entiende, más que suficiente. Estoy haciendo la oración perfecta y estoy teniendo comunión de la manera perfecta. Chicos, ¿me pueden ayudar? Por favor, vengan. Quiero orar en los minutos que me quedan. Quiero orar una oración general, porque quiero respetar el tiempo, sobre personas y todos aquellos que no hablan en otras lenguas, para que lo puedan hacer el día de hoy. Es un regalo. Es un regalo. No es algo que está reservado para unos pocos. Es un regalo del Padre para quien ha recibido a Jesús. Si tú quieres este regalo, ponte en pie, por favor. Muy bien. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a adorar al Señor un momentito en español. Y después vamos a empezar a orar en lenguas, los que oramos en lenguas. Y los que no oran en lenguas van a empezar a hacerlo. Y ustedes dicen, no, pero eso seguramente es mi imaginación. No, no es tu imaginación. Es Dios colocando esas palabras en tu mente. Tú simplemente articúlalas. Así sea una, así sea dos. Porque ahora a orar en lenguas se aprende como cuando uno es chiquito. Uno empieza con palabras pequeñas y poco a poco va ampliando su vocabulario. Pero se tiene que empezar. Entonces quiero que cierres tus ojos. Bueno, si no te distraes, yo sí es que tengo que cerrarlos porque me distraigo fácilmente. Preferiría que los cerraras, que levantaras tus manos, que le dijeras al Señor, yo quiero ese regalo. Yo necesito ese regalo. Yo quiero ese regalo. Dámelo, Jesús. Padre, tú dijiste que si te pedíamos, tú nos darías al Espíritu Santo. Y hoy te pido, Padre,
Yo quiero hablar en otras lenguas. Yo necesito este regalo en mi vida. Yo necesito esta herramienta en mi vida. Y yo necesito esta arma en mi vida. Quiero que los que hablan en lenguas empecemos a hablar en lenguas. Shoto rombre que se te maca. R que soto maquete que shoto loco pasete. Eterele que se te maca shoto maca. Y los que no hablan en lenguas sean llenos. Ahora mismo en el nombre de Jesús sean llenos. Oh proshoto comacara la se te maca. R que se te macara la soto corra cama. Métele un poquito más de fuerza, métele un poquito más de fuerza. Oh, mashoto rolo sete maca. R que mashoto coma. R que mashoto mama mama. R que masoto ma. Oh, raka mama ma. Raka soto ma. Raka mashoto ma. Oh, rama masoto ma. Rama. Oh, shata mama. Habla en lenguas, habla en lenguas, habla en lenguas. Oh, rama mama, shosa mama. Oh, rama mama, soto mama. Oh, raka mama, ralaka. Reke mama.
has pedido. Millares de millares. Mi amado, el que ama mi alma, el redentor de mi vida, el salvador de mi alma. Algo está sucediendo, algo se está soltando, el cielo se abre. Oye, veo las puertas de los cielos abiertos. Viene bendición sobre tu casa, viene profetiza sobre tu casa. Oh, levántate y resplandece. Oh, sí. Las cadenas se están rompiendo. Los demonios están huyendo en este momento. Aleluya. Hay un toque de Dios para tu casa. Hay un toque de Dios fresco para esta iglesia. Hay un toque, una unción que te catapultará a las cosas que estaban refrenadas. Se van a destrabar. Esta iglesia se extiende a derecha, a izquierda, adelante, atrás, arriba, abajo. Oh, aleluya. Prepárense. Viene una nueva temporada, dice Dios, en tu vida. Una nueva temporada de milagros. Una nueva temporada de oración contestada. Una nueva temporada de prosperidad, de bendición, de exaltación. En el nombre de Jesús. Libera la palabra, libera espíritu, libera, muévete, 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 Dios, muévete. Si usted cree que Dios está haciendo algo, denle un aplauso a Dios. Si usted cree que Dios está haciendo algo, denle un grito de júbilo. Si usted cree que Dios está moviéndose, oh, aleluya. Quien dijo que en España no hay avivamiento, no ha venido a esta iglesia. Quien dijo que España era duro, no conoce a sus pastores, no conocen en su presencia. Y a los que se fueron de esta iglesia, van a ver cómo Dios les va a exaltar. Te dirá también que los que se fueron querrán volver. Y mírame cuando te digo, hijo, vas a ganar como si nunca hubieras perdido. Prepárate, pastor, porque hay una racha de victorias. Dios está alineando un ejército, está perfilando esta iglesia. Yo veo el dedo de Dios señalando a Valencia. Alguien tiene que agarrar esa palabra. No desperdicie la palabra. ¿Lo agarras tú o me lo llevo para Colombia? ¡Yeah! ¡Man! Dios mío, que dice que España es dura, que la gente no cree, que no sé qué cosa. No han visto el fuego de Dios que hay aquí.